Hermanos, ahora sí, continuando con el estudio de esta noche, ¿verdad? Los voy a animar a que tengan ahí su Biblia con ustedes y pueden agarrar también una libreta y su pluma. Ya con este estudio estamos concluyendo esta carta o el estudio que hemos visto acerca de Judas. Tuvimos 6 capítulos aproximadamente o 6 episodios. El día de hoy justamente es la parte sexta. Y pues bueno, hermanos, es difícil a veces pues abarcar todos los versículos, ¿verdad? De una manera profunda, de una manera también total. Pero bueno, hermanos, hemos estado haciendo un énfasis en versículos que son muy importantes para tratar de interpretarlos, tratar de explicarlos. Y en esta noche precisamente vamos a cerrar con Judas. Ahí solamente tiene un capítulo en el versículo 20. Vamos a estar viendo el 20, ¿verdad? Nada más. Vamos a ver a la luz de la palabra cuál es ahora la conducta de un creyente genuino dentro de la iglesia. La conducta que un creyente debe de tener dentro de la iglesia. Y en esta parte, Judas parte 6, le hemos titulado Exhortaciones a los creyentes genuinos. Si así lo quieren anotar, ¿verdad? Así le pusimos en esta noche, exhortaciones a los creyentes genuinos. Y vamos a ver lo que dice Judas en el versículo 20. Dice, después de que habíamos visto la semana pasada también el perfil de los apóstatas, en el versículo 20 encontramos una palabra interesante que es pero vosotros, ¿verdad? Ahí está haciendo una comparación entre las características que veíamos el miércoles pasado o hace 2 miércoles que estuvimos hablando acerca de ellos. Ahora pasa a referirse a los creyentes que son genuinos y utiliza esta palabra pero haciendo el contraste o la comparación y dice, vosotros amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es bien importante, hermanos, cabe recalcar, ¿verdad?, que al inicio de este versículo hace referencia con la palabra amados. Amados, se está haciendo referencia a aquellos creyentes que realmente habían participado de la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo y son literalmente recipientes de la gracia y del amor salvífico de Dios hacia nuestras vidas. Tú te vas a dar cuenta que por medio de toda la carta hace exhortaciones, empieza describiendo el perfil de los falsos maestros, empieza a describir el perfil de los apóstatas, de los falsos profetas, pero hasta este punto quiere hacer quiere hacer un pequeño paréntesis, se podría decir, y quiere recordarles a todos aquellos que genuinamente han creído en Cristo como el Hijo de Dios, los quiere exhortar a 3 principios que son fundamentales dentro de nuestra vida cristiana. El primer principio va a aparecer también ahí en las pantallas, dice el versículo 20, edificándoos sobre nuestra santísima fe. Edificándoos sobre vuestra santísima fe. Hermanos, si los burladores o los falsos maestros causan divisiones, vimos al principio de toda esta serie que la carta de Judas nos hablan de todos los hechos que funden a la iglesia. Pero en este caso debemos de acordarnos que los falsos maestros, los falsos profetas, los burladores causan divisiones dentro de las iglesias y producen quebrantos en la viña del Señor. Pero los creyentes, hermanos, este es el principio en el cual nos vamos a desarrollar, los creyentes edifican. ¿Qué quiere decir esto? Es la antítesis de la conducta del apóstata dentro de la iglesia.
El apóstata trata de parar la obra, el apóstata trata de causar división, el apóstata trata de desmentir las verdades de Dios, pero no es así con el Hijo genuino de Dios. Un verdadero creyente literalmente edifica. Para eso fueron dados los dones y los talentos que Dios dio a cada uno como a Él le plació. A unos les dio el don de fe, a otros les dio el don de servicio, a otros les dio el don del evangelismo. Él dio diferentes dones a todos los hombres, pero todos esos dones se utilizan para la construcción de la iglesia. Si nosotros podemos ver entonces el concepto que está tratando de desarrollar Judas, es un concepto de construcción. Si nosotros tomamos esta imagen en nuestras mentes y nosotros recordamos cómo inicia una construcción, la parte más importante es el fundamento que va a sostener toda la construcción y la altura que va a ir hacia arriba y va a ir hacia los lados, pero si no hay un buen fundamento, toda la construcción no puede prevalecer. Y el fundamento, hermanos, del edificio es Cristo. La estructura para la edificación es la enseñanza apostólica, pero cada uno de los creyentes sobreedifica en el templo de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. El fundamento entonces es el Señor Jesucristo. Después de ahí viene la estructura, ¿verdad?, de todo el edificio, que es la enseñanza apostólica, y de ahí todos los creyentes estamos edificando sobre el fundamento de los apóstoles. Estamos sobrealimentando, estamos regando una siembra que ya hicieron todos los apóstoles, y Jesucristo desde que vino a la tierra hace más de 2000 años. Todos edificamos, hermanos, sobre este fundamento que es el Señor Jesucristo. Acompáñame primeramente a 1 Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 15 para poder desarrollar un poquito más esta verdad. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 10 en adelante hasta el 15. Dice 1 Corintios 3:10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento, y después que dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice el versículo 11, porque nadie, absolutamente nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Lo dijimos claramente, hermanos, el fundamento es Jesucristo. El versículo 12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, entonces, dice aquí, recibirá recompensa. Y acabamos con el versículo 15 que dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, podemos ver que el fundamento es el Señor Jesucristo, y cada uno de nosotros debemos de ser conscientes que hemos sido llamados a construir sobre este edificio que ya está bien estructurado gracias a Cristo y a la doctrina de todos los apóstoles. Ahora fíjense bien, hay una advertencia en este pasaje que acabamos de leer. No todos los que edifican lo hacen de buena manera. Hay una frase que dice que una buena acción, pero con un corazón incorrecto, termina siendo pecado. Lo más importante de nuestra edificación no solamente es la acción, no solamente son las herramientas con las cuales edificamos, sino con qué intención estamos edificando sobre este fundamento que es Cristo. Y es por eso que Judas, hermanos, en nuestro versículo, dice que la edificación primeramente debe de ser sobre nuestra santísima fe. Así lo dice Judas, sobre nuestra santísima fe.
¿Esto qué quiere decir? Que Judas, ¿verdad?, orienta al lector literalmente hacia una edificación primeramente personal sobre nuestra santísima fe. Muchas veces queremos buscar el activismo, hermanos. Queremos estar activos en todas las áreas de la iglesia. Nos despertamos temprano, vamos a la iglesia, ponemos sillas, a lo mejor cantamos las alabanzas, ofrendamos, pero hermanos, nuestra práctica está muy lejos de nuestra verdadera comunión con el Señor. Podemos hacer muchas cosas, podemos estar muy activos en la obra de Dios, pero con nuestro corazón totalmente alejado de Él. Isaías, ¿verdad? En su libro él lo decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesucristo lo recalcó en su ministerio terrenal y aún cuando confrontaba a los religiosos, él los confrontaba diciéndoles sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque antes de nuestras acciones, Dios está persiguiendo nuestro corazón. Y no puede existir una correcta edificación si primero no edificamos en nuestras vidas propias. Edificar, hermanos. Dice el versículo de esta noche en Judas capítulo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Es una edificación personal y es santísima porque está puesta y basada en el Señor Jesucristo. Esta idea, hermanos, o este verbo de edificar, si ustedes se dieron cuenta, expresa la idea de una continuidad en el tiempo. Una continuidad en el tiempo. Es decir, la edificación personal no es una edificación que tarda 6 meses, la edificación personal no es una edificación que tarda 9 meses, 12 meses, es una edificación que tarda toda la vida, hermanos. Es un trabajo incesante, es un trabajo que tiene que pedir de nosotros permanencia, tiene que pedir de nosotros disciplina, compromiso, pero sobre todo constancia. La edificación personal, hermanos, tiene que ser toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que significa que nosotros debemos de tener un esfuerzo para poder buscar primeramente la construcción de nuestra vida, para que cuando construyamos en la vida del Señor, la construcción que nosotros hagamos sea de acuerdo a la intención y al corazón de nuestro Dios. Hermanos, y ahora podría surgir una pregunta. Bueno, suena muy bonito, ¿verdad? La edificación y demás, pero ¿cómo podemos edificar nosotros en nuestra propia vida? ¿Cuál es la forma de edificar y de construir en mi santísima fe? Vea lo que dice, por favor, acompáñame rápidamente a Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos capítulo 20, versículo 32 nos va a responder esta gran pregunta. ¿Cómo podemos edificar en nuestra propia vida? Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la ¿qué? Dice, y a la palabra de su gracia, que tiene poder ¿para qué? Para sobreedificaros. ¿Te das cuenta qué interesante? Le decía Pablo, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a la palabra del Señor, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, la edificación entonces personal consiste, escúchenme muy bien, en aplicar a la vida individual las enseñanzas de la palabra de Dios. La edificación personal consiste en aplicar a la vida individual las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber un crecimiento espiritual en mi vida, no puede haber una construcción ascendente espiritual en mi vida fuera de la obediencia de la palabra de Dios.
No existe edificación espiritual fuera de la obediencia a la palabra del Señor. En la palabra, hermanos, encontramos muchas maneras para que todos nosotros podamos ser edificados de manera constante, de manera genuina. Por ejemplo, puse solamente 3 puntos en la siguiente filmina, lo van a ver ahí en sus pantallas. 3 cosas que hace la palabra de Dios en la vida del creyente. En primer lugar, ahí en la parte izquierda dice, la palabra de Dios hace en nosotros la purificación, ¿verdad? La santidad, el poder purificar nuestro corazón que muchas veces es corrupto, purificar también nuestra mente que muchas veces está corrompida, nuestra carne que todavía está inclinada hacia los pecados. La palabra de Dios me ayuda a purificar mi vida espiritual. Vean lo que dice Juan capítulo 17, versículo 17, dice la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad, ¿te das cuenta? Tu palabra es verdad. Santifícalos entonces en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Te das cuenta cómo es una gran herramienta para una edificación personal sobre nuestra santísima fe? El segundo punto que pusimos allí también dentro de la diapositiva, pusimos la dependencia a la palabra de Dios, la dependencia a la Biblia, a ella, trae bendiciones sobre nuestra vida. Trae bendiciones sobre nuestra vida. Ve ahora lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 25, seguramente ya lo han leído, pero vamos a recordar este principio. En la palabra de Dios dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, ¿te das cuenta? La pone por práctica, nunca para el estar atento, el verla atentamente, en escudriñarla. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Dice aquí el versículo, este será bienaventurado en todo lo que hace. Será bienaventurado en todo lo que hace. Hermanos, ¿cómo podemos edificar nuestra vida espiritual? ¿Cómo podemos edificar nuestra santísima fe? Por medio de la palabra de Dios y la obediencia a la palabra del Señor. No hay de otra. Muchos queremos estar muy activos en la viña del Señor, pero si estás alejado de la Biblia, es muy probable que tu edificación no esté siendo correcta delante de los ojos de Dios. Vean lo que dice ahora en tercer lugar el Salmo 119. La palabra de Dios está ligada, dice aquí, la santidad está ligada a la obediencia literalmente de la palabra del Señor. Salmo 119, versículo 9, seguramente ya lo han escuchado, ¿verdad? O leído, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El versículo 11 del Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para no pecar contra ti. Hermanos, la purificación de nuestras vidas es a través de la palabra. La obediencia a la palabra de Dios trae bendición a nuestra vida y la santidad está ligada a la obediencia a su palabra. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo podemos nosotros entonces empezar a construir nuestra vida espiritual? Debemos de estar cerca del libro que es sobrenatural, la palabra de Dios. Antes de ir a la iglesia a servir, pasa un tiempo en oración con el Señor ahí en tu casa y leyendo la palabra, 1 o 2 textos, un pasaje bíblico, un salmo, medítalo en tu cabeza, en tu corazón, y ya que edificaste primeramente tu vida espiritual, después ahora sí vamos a edificar la vida del prójimo y de la iglesia de nuestro Dios. Pasamos al segundo punto de nuestro estudio, hermanos. No solamente es edificándoos en nuestra santísima fe, sino que Judas, en el texto que estamos, Judas capítulo 1, versículo 20, nos da una segunda exhortación y nos pide que oremos en el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo. El segundo elemento, hermanos, para la bendición y la edificación de nuestra vida
tiene que ser forzosamente la oración. Y fíjense que no me extraña, ¿verdad?, el orden en el que vienen los factores en esta ecuación. En primer lugar, ¿verdad?, dentro de la ecuación vimos que es la palabra. En segundo lugar, no nos extrañemos que Judas hace un énfasis en lo que es la oración. Y hermanos, de verdad estoy muy orgulloso, estoy muy contento y gozoso en mi corazón, de verdad, no quepo de la alegría de ver cómo la Iglesia Vida Nueva para el Mundo Querétaro está siendo activada, ¿verdad?, en el ámbito de la oración. Hermanos, de ministerio dentro del pastorado llevo poquito tiempo, pero bueno, yo nací desde pequeño, ¿verdad?, en un hogar cristiano. Yo nací, creciendo, ¿verdad?, dentro de la iglesia cristiana también. Y en mis 29 años de vida, este es el momento en donde más activa he visto a la iglesia en la oración. Se paran a las 3 de la mañana para pedir por el pastor Estéfano. Esto es algo que conmueve mi corazón. A las 7 de la tarde todos los hermanos se ponen de acuerdo, apartan un tiempo, ¿verdad?, de su día y se ponen a orar por diferentes peticiones. Hay una lista, hermanos, de más de 40 peticiones en donde todos están orando, se juntan con las familias, paran un momento sus actividades. Hermanos, la oración es una herramienta de bendición sobre la vida de los creyentes. Vea lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Vemos que dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y también lo menciona aquí en Efesios, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, qué interesante que en el libro de Judas y en el libro de Efesios nos dice que la oración tiene que ser en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu, hermanos? Bueno, antes tengo que recordarles algunos principios. Las fuerzas para la edificación de nuestra vida y la edificación de la iglesia, así como un albañil, ¿verdad?, antes de salir a trabajar en la construcción, que muchas veces se llevan más de 8 o 9 horas, que está el sol, ¿verdad?, está el clima y están ellos teniendo un desgaste físico. Para que las fuerzas puedan seguir estando dentro de su cuerpo, tienen que alimentarse bien para poder llevar a cabo y tener la energía suficiente. Tienen que alimentarse bien. Si no se alimentan bien, si no comen, si no tienen sus tiempos de lunch, entonces la energía empieza a bajar y la edificación también empieza a bajar progresivamente. En la vida espiritual, hermanos, sobre esta misma ilustración, las fuerzas que nosotros necesitamos para la edificación siempre van a venir del Señor. Nosotros no podemos edificar en nuestras propias fuerzas y el creyente debe de buscar el recurso de este poder, necesita el recurso de la energía, necesita el recurso de Dios fortaleciendo nuestro corazón, nuestro ánimo por medio de la oración de dependencia. Hermanos, es Dios el que esfuerza al creyente, porque es Dios quien da fuerzas a los creyentes. Isaías capítulo 40, versículo 29, yo se los comparto rápidamente. Dice la palabra de Dios: Él da esfuerzo al cansado. Isaías 40, 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hermanos, la oración que nosotros encontramos en la palabra del Señor es el poder, es la energía, es el ánimo, es la fortaleza que nosotros necesitamos para seguir edificando nuestra vida espiritual y edificando también la iglesia de Cristo. La oración debe de ser practicada conforme al mandamiento apostólico. ¿Y cuál es el mandamiento apostólico que forma parte de la estructura de todo este edificio? Los apóstoles decían que la oración debe de ser en todo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la oración debe de ser constante, que cualquier asunto de la vida cristiana, hermanos, cualquier asunto de la vida cristiana debe de ser tratada por medio de única y exclusivamente de la oración.
Ahora, hermanos, ahora sí, ¿qué significa, verdad? ¿Qué significa orar en el Espíritu? Puse ahí un lema, ¿verdad? En la siguiente diapositiva, si lo quieren ver, ahí esa frase me gustó mucho de Samuel Pérez Millos. Dice que orar en el Espíritu es una oración hecha por el creyente que está en plena comunión con el Espíritu. Eso significa orar en el Espíritu. Una oración hecha por el creyente que está en plena comunión con el Espíritu. Y de esta forma, hermanos, cuando uno está en plena comunión con el Espíritu Santo que habita en nuestras vidas actúa con libertad dentro de nosotros, porque no está contristado y no está tampoco apagado por el pecado. Eso significa orar en el Espíritu. Tú sabes que cuando uno peca dentro de su vida cristiana, no solamente peca, sino que vive en la práctica del pecado constante. Tú pecas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a lo mejor sábado y domingo tienes victoria, pero de repente la otra semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sigues en pecado, sigues en pecado. Entre más se practica el pecado, más contristamos el Espíritu Santo en nuestra vida y por ende no vivimos nosotros en el Espíritu, estamos viviendo más en la carne porque satisfacemos más los deseos de nuestra carne que el Espíritu. La voz del Espíritu Santo se empieza como a ser lejano, ¿verdad?, a nuestros oídos, y ahora es más difícil tener la victoria sobre el pecado, ahora es más difícil ser sensibles a la guía del Espíritu Santo, es más difícil muchas veces entender las verdades bíblicas que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque nuestro pecado va apagando al Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando el creyente empieza a esforzarse dentro de su santidad diaria? Se para temprano, busca al Señor por medio de la oración, busca al Señor por medio de la palabra, empieza a meditar los versículos bíblicos, a memorizar los versículos bíblicos, comparte el Evangelio, se discipula, se congrega. Este es un cristiano que tiene una comunión estrecha con Dios y por ende está viviendo entonces en el Espíritu. El libro de los Gálatas también te dice todos los frutos, ¿verdad?, del Espíritu, cuando un creyente vive en el Espíritu. Entonces, esta ecuación que Judas nos está diciendo, una oración en el Espíritu, no significa que en ese momento cuando me siento, yo me tengo que esforzar, ¿verdad?, para poder lograrlo. El resultado de poder orar en el Espíritu es el esfuerzo previo que yo tuve dentro de mi intimidad con Dios durante todos mis días, durante toda mi semana. Yo estuve en comunión con Dios y eso siempre me va a permitir orar a mí en el Espíritu. Hermanos, vean lo que dice la siguiente frase, ¿verdad? Es de MacArthur. Ahí viene también en la diapositiva. Dice esta segunda frase: cuando oramos en el Espíritu, nos sometemos a Él, descansamos en su sabiduría, buscamos su voluntad y confiamos en su poder. ¿Te das cuenta qué hermoso y qué gran verdad dice MacArthur también? Cuando oramos en el Espíritu, nos sometemos a Él, descansamos en su sabiduría, buscamos su voluntad y confiamos en su poder. ¿Cuál es una de las grandes ventajas, hermanos, de poder orar en el Espíritu? Bueno, que muchas veces nosotros queremos pedir de acuerdo a lo que nosotros queremos y a veces pedimos mal, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque muchas veces nuestras peticiones son egoístas. Muchas veces nuestras peticiones solamente son para poder satisfacer una necesidad de nuestra vida, una necesidad de mi corazón, alguna necesidad física, emocional, espiritual. Muchas veces le pedimos a Dios sin antes alabar a Dios, sin antes reconocer a Dios y pedirle que se haga su voluntad. Y por eso, hermanos, el pedir en el Espíritu es poder alinearnos al corazón de Dios y que Dios no se alinee a nuestro corazón. La oración, hermanos,
no es una forma de hacerle manita de puerco a Dios para que cumpla nuestros caprichos. La oración es una herramienta divina que Dios nos ha dado para conocer la voluntad de nuestro Dios. Y de esta manera, hermanos, ya concluyendo este libro de Judas, quiero cerrar, ¿verdad?, con este versículo que acabamos de leer y entendiendo ya los principios en esta noche. ¿Cuál es la exhortación hacia tu vida? Tú que eres un creyente genuino y que has depositado tu fe y tu confianza en el Señor. Bueno, la exhortación es la siguiente: construye primeramente en tu fe que es santísima. Preocúpate por edificar primeramente tu fe personal, tu vida espiritual, para que después de que tú hayas construido tu vida espiritual, eso te lleve a construir en la viña del Señor y en la iglesia con una actitud y una intención correcta. Y en segundo lugar, no solamente edifiques tu vida y la vida de tu prójimo, sino que también te animo en esta noche por medio de la palabra a que tus oraciones sean en el Espíritu. ¿Cómo lo logramos? Solamente a través de una relación íntima con Dios de todos nuestros días. Hermanos, que esto se vuelva una verdad en nuestra vida cristiana y que nos demos cuenta que realmente la bendición viene a nuestras vidas por medio de la obediencia. Dios los bendiga, hermanos, que tengan linda noche. Muchas gracias.